hay que incidir en ellas de manera más importante. Por cierto, Gracielita, hoy en la mañana el presidente López Obrador me comentó de esta carta que le entregaron, y evidentemente hay una situación crítica en relación con el presupuesto. Y aquí viene mi reflexión sobre el presupuesto y lo que está sucediendo, que es un asunto delicado y grave en el caso del IMER, pero no es el único. Está sucediendo también en el Canal 11, está muy limitado Canal 22, ya no digamos el SPR y Radio Educación. El presupuesto del 2019 se definió antes incluso que el gobierno federal definiera qué hacer con los medios públicos. Esa es también una paradoja. El presupuesto se definió antes de diciembre, del 1 de diciembre del 2018, y el nombramiento de los responsables de los medios públicos se hizo público en enero del 2019, 23 de enero si no me equivoco, y empezamos a operar realmente en febrero, a mediados de febrero, incluso a finales de febrero. Entonces, si tomamos en cuenta que estamos a junio, en términos estrictos hemos operado realmente solo marzo, abril, mayo y lo que va de junio, porque además la primera etapa, que es la de entrega-recepción, fue tremenda en el caso del SPR y en el caso de la gran mayoría de los medios públicos, pues porque evidentemente no había ni siquiera, en el caso del SPR, un inventario de estaciones. O sea, de esa gravedad estaba el descuido de la información que necesitamos para saber cómo se opera o cómo están en operación las 26 estaciones, por ejemplo, del sistema público de radiodifusión, las 26 estaciones de televisión. Y a este fenómeno agreguémosle el hecho de que hay una línea generalizada del gobierno federal de recortar presupuesto, de austeridad en todas las áreas. Evidentemente han habido excesos y evidentemente han tenido que haber correcciones. Las dos correcciones que se han hecho en el último memorándum de recortes es una línea de decir, ni en el área de salud ni en el área de educación opera esta orden de la reserva. Ese es el memorándum del 8 de mayo, muy reciente. Y frente a esta situación, lo que nosotros tenemos que hacer como medios públicos es obviamente coordinarnos más, compartir más la infraestructura, buscar recursos autogenerados. Esta línea de los recursos autogenerados es una línea estratégica que también hay que integrarla, pero yo confío que a final de cuentas de este año y el otro, sobre todo el otro y sobre todo el tercer año, vamos a relanzar de manera muy importante a los medios públicos de forma integral, no solo porque existe una ley, sino porque ya no hay corrupción. Aquí sí, aunque me refrité el discurso presidencial sobre la variable de la corrupción en la gestión y dirección de los medios públicos mexicanos federales durante al menos el último sexenio es responsable no menos del 40% de la crisis. Es decir, el IMER no estaría en las situaciones que está ahora si no hubiera habido corrupción en la gestión anterior. Eso creo que hay que decirlo de manera muy clara, porque además la corrupción no solamente tiene que ver con el robo de recursos, tiene que ver con el descuido, con el daño patrimonial. Eso es un delito, además es un delito federal. Tiene que ver con la deliberada intención de minimizar el impacto del IMER, del Canal 22, incluso a veces del Canal 11, y ya no les digo más del Canal 14. No sé cómo estuvo la situación de Radio Educación, pero Radio Educación siempre ha habido un sindicato y gente que ha estado muy al pendiente. No es un foco rojo tan grave, pero en los otros sí.
Es decir, ese factor no lo podemos olvidar y ese factor no debe regresar. Entonces, creo que también nuestro compromiso como directivos de medios públicos es ese: frenar los actos de corrupción que también van a permitir mejorar el uso de la infraestructura. Y 3, sobre las audiencias. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo pueden incidir las audiencias en la programación es lo que estamos haciendo en Canal 14 a través de la Defensoría de las Audiencias. La defensora de las audiencias es la profesora Beatriz Solís, y ella le sugiere, a partir de lo que sugieren las audiencias, programación en la barra del Canal 14, ¿no? Y eso se tiene que hacer, o se podría hacer, en los otros medios públicos. La coordinación incluye también la coordinación de los defensores de audiencias de cada uno de los medios públicos. Y cuando hablamos de hacerle caso a las audiencias, no estamos hablando de solamente medirlas en términos de rating. Ese es el enfoque, pues, mercantil, publicitario, necesario para las empresas, es decir, para los medios que viven, pues, de la publicidad y de vender su tiempo aire. Lo que nosotros necesitamos es saber si estamos llegándole a las audiencias que observamos y que pensamos que son indispensables. Hay audiencias abandonadas, salvo en el caso de Radio Educación, por ejemplo. Hay audiencias de adultos mayores que ya no tienen contenidos en los medios públicos específicos en donde ellos puedan incidir. Yo creo que hay dos extremos: los más jóvenes y los más adultos son segmentos de audiencia que están prácticamente ignorados, y que además eso es algo que hicieron en Argentina, de lo que me han platicado, de los modelos contenidos generados por la propia tercera edad, por ejemplo, que pueden estar en televisión pública. Y obviamente, pues, los contenidos que se pueden generar con los estudiantes y con los jóvenes. Como este ejemplo hay muchísimos otros. El pensar en la audiencia es pensar en la segmentación, especialización de las audiencias, y también en la retroalimentación. No solamente es medirlas, es interactuar con ellas de una manera sistemática. No es fácil, pero tampoco es imposible, mucho menos ahora cuando hay redes sociales, cuando las plataformas digitales, cuando la cross media, estudiada por Rosael Arroyo, que aquí está con nosotros, ha facilitado la posibilidad de medir de manera convergente a las audiencias. Es decir, hay toda un área que tiene que ver, bueno, es una materia que yo di durante 12 años en la Carlos Septién, de estudios de audiencia. Entonces hay toda un área en donde hay que incidir ahí, ¿no? Y creo que se puede hacer desde los medios públicos. Agradezco mucho a Primavera esta sugerencia de la BBC. Efectivamente hay que retomar las experiencias internacionales. Siendo realistas, no creo que hayan condiciones políticas en México como para que nos den 10 años digamos, por anticipado, pero de alguna manera hacia eso vamos, es decir, a presentar un plan de medios públicos que tenga como hoja de ruta, por un lado, la ley, por otro lado, el presupuesto, por otro lado, la propuesta de contenidos. Y hacia eso estamos. Y en cuarto lugar, y eso es importantísimo, la compartición de infraestructura. Si los medios públicos mexicanos, ahí les doy el dato, logramos conciliar la infraestructura, nada más en términos de televisión, entre Canal 11, Canal 14, el Canal 14 podría en 3 años aumentar del 38% de su cobertura al 60%, ¿sí? Y el Canal 14, que tiene una cobertura del 59%, podría aumentar al 65-70% en 3 años.
Y eso tiene que ver con la conciliación y compartición de infraestructura, incluso con privados, o incluso con otros medios públicos, como son medios estatales o medios federales, Canal 22, Canal del Congreso. Es decir, el valor máximo y más importante de los medios públicos es la infraestructura, porque ese es un bien de la nación y ese es el bien que hay que aprovechar y capitalizar más.